Es la herramienta más poderosa que hemos creado como especie. Puede que la inteligencia artificial se llegue a revelar. Puede llegar a adquirir una conciencia. Yo siento que también nos ha hecho inútiles. Un médico, que es una profesión que siempre hemos visto como de alto carácter técnico y de alto nivel de conocimiento, está en peligro de ser reemplazado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos con el profesor Diego Bautista, un gran conocedor de la historia, la política y más que todo, bueno, nacional e internacional. También tiene un magíster, está cursando un doctorado de historia. Y bueno, venimos con él justamente. Pero bueno, igual, profesor, ¿cómo están? Bienvenido. Venimos justamente en este episodio para hablar sobre la inteligencia artificial, el impacto que ha tenido en el mundo, en los medios de comunicación, en la política, en la sociedad, en la economía, en todos los ámbitos, y a qué rumbo vamos. Pero primero vamos a explicar más o menos en qué estamos hoy en día con la inteligencia artificial. Y claro, bueno, ¿en qué posición nos encontramos actualmente? Exacto, la posición y el origen también. Después hablamos del origen, pero ahorita actualmente cómo nos encontramos y qué es lo que piensas actualmente de cómo está avanzando. Cada día hay una noticia nueva sobre la inteligencia artificial, entonces, ¿qué puedes decir, profe? Bueno, ya China acaba literalmente de sacar DeepSeek, que es una competencia que está surgiendo por quién desarrolla más esta herramienta. Eso ya de por sí te va a indicar el interés particular que tienen las potencias sobre este tipo de herramientas. O sea, eso ya te dice el potencial de cambio que ya están teniendo, porque esto ha sido una cosa como que progresiva. Hablamos por lo menos de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que el impacto más grande que ha tenido la inteligencia artificial ahorita que sentimos son los algoritmos. Porque eso cambia y te altera cómo se distribuye la información. O sea, hay un cambio radical ahí de la forma en la que se tenía a la que se tenía ahorita. Y eso tiene unas consecuencias culturales bastante fuertes en ese aspecto, ¿no? Así es, y DeepSeek resultó como una competencia para ChatGPT y para todas estas inteligencias artificiales occidentales. Y que, por cierto, DeepSeek ya se prohibió en Taiwán. Ya se prohibió en Taiwán porque dicen que China les está quitando los datos. Y también otro dato que es que DeepSeek se hizo viral en Twitter hace poco, hace unos días, no sé si sabe, profe, que la gente le pregunta a DeepSeek qué fue lo que pasó en las marchas de Tiananmen en 1989. Y DeepSeek te sale con una respuesta que es: no te puedo responder esa pregunta, pregúntame otra cosa y tal, una alerta Imagínate. sale. Bueno, el GPT, cuando tú le preguntas cosas de sexo o de violencia, ese tipo de cosas, también te responde más o menos lo mismo. Y lo de robarse los datos, todos lo hacen. Todos lo hacen. ¿Por qué? Porque así es como las construyen, como construyeron GPT. Ellos literalmente agarraron todo el internet, lo pusieron en una red neuronal. Cuando digo todo, es todo. Todo lo que había lo agarraron, lo pusieron en una red neuronal que trata de imitar cómo funciona, o sea, cómo funciona este cerebro, y así es que el proceso, o sea, la inteligencia artificial que tenemos ahorita, GPT, todo esto realmente es un cerebro artificial. La gente teme, los conspiradores, de que el gobierno chino te va a robar la información si usas DeepSeek. Y si usas ChatGPT te va a robar la CIA, o no sé, el Estado de Israel. Estados Unidos incluso. Sí. Entonces, esa es una de las preocupaciones de por ejemplo, los conspiradores pero ya como... De que nos roban la información, nos roban la información. Exacto. Las redes sociales ya lo hacen, el negocio realmente de Facebook es ese. Y de Instagram y todo eso, es agarrar la información y procesarla para estas herramientas, porque el sistema de cómo funciona el aprendizaje, tú necesitas un volumen de datos gigantesco. O sea, si le pones porque eso ¿qué ocurre? Son varios parámetros que ella procesa con una serie de pesos y contrapesos que tratan de emular una... Pasa que visualmente se ve mucho mejor que yo aquí escribiendo hablando, pero imagínense eso, o sea, una serie de como que casillas donde llega el input y ella por una serie de contrapesos y parámetros que realmente no sabemos, porque esa vaina se hace que sí, prácticamente aleatoriamente, ¿no? Como ella configura eso, ella evalúa el parámetro y para verlo. Creo que esto es una cosa que se comprende mejor visualmente, pero vamos a ver. ¿Cómo hacemos para que una inteligencia artificial pueda saber la diferencia entre un 3 y una abeja? ¿Cómo?
O sea, al principio suena como que complicado Claro, porque, sí. porque un humano lo puede hacer muy fácilmente. Mira, eso es un 3 y eso es una abeja. Ajá. Pero una cosa que realmente no ve, porque ya no tiene ojos, no, ni conciencia, ¿cómo lo hace? Hay que educarla. Tú agarras, pones todos los píxeles de la imagen como una serie de parámetros. Ok. O sea, imagínense una lista de casillas. Ella va a tomar una serie de números y unos contrapesos para evaluar si ese parámetro tiene, se activa o no. O sea, si ella por lo menos ve, aquí hay una pigmentación tanto, en este parámetro hay algo, no está vacío. Entonces, a través de todos esos parámetros y esa medición, ella va a buscar patrones para poder identificar y luego ver, este es un 3. Como estábamos hablando de eso de que la gente tiene miedo de la inteligencia artificial, ¿qué puede decir usted, profe, sobre eso de que la gente teme al poder que uno puede alcanzar con la inteligencia artificial? Porque estás hablando de cómo uno lo enseña según los distintos parámetros a la inteligencia, porque ya la inteligencia como tal, la inteligencia artificial no tiene una conciencia, así que tiene que haber alguien que le enseñe. Y de ese momento, y bueno, ahí se va transformando la inteligencia y cada vez aprende más. Y entonces el miedo de las personas es que va a llegar a un nivel en que nos va a superar si no es que ya nos superó. Entonces, ¿qué puede decir de ese miedo que tiene la gente, profe? ¿Es válido, no? Aquí estamos... aquí es interesante porque de la misma forma que Julio Verne a través de la literatura logra como que hablar sobre los avances o los futuros avances que van a ver esto, aquí es la forma de que podemos más o menos ver estos problemas a través de la ciencia ficción. Claro. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción ha tratado y se ha planteado esta pregunta desde mucho antes que surgiera la inteligencia artificial. Ahorita acabo de tomar un curso aquí en la universidad, bien bueno, debería conseguir al profesor también que les pueda hablar mucho también de estos temas, de filosofía e inteligencia artificial. Okay. Y ahí nos dicen que ChatGPT funciona porque cuando les hablo de parámetros que evalúa, no estoy hablando de 20 o de 30, estoy hablando de, por lo menos aparece 1.000 millones de parámetros que evalúa para poder determinar el texto. 1.000 millones de parámetros. El cerebro humano evalúa 100 millones de millones. Wow. Lo que pasa es que Mucho menos. no tenemos una capacidad de procesamiento que cualquier computadora le resulta envidiable. Pero ¿qué ocurre? Lo que no nos damos cuenta es que mucho de ese procesamiento se nos va en respirar. Claro. Entonces el cuerpo hace un montón de cosas que uno no se entera. ChatGPT está únicamente programado para hacer una cosa, que es procesar texto. Eso es lo único que sabe hacer. No tiene más de eso. O sea, a nivel de especializarse, de un trabajo especializado, es mucho más eficiente que nosotros. Porque aparte, no duerme, no se enferma, no... No se perfecciona, que es lo que tú dices, que eso es lo que más da miedo. Por ejemplo, me encantó el ejemplo de la ciencia ficción porque podemos usar, por ejemplo, Isaac Asimov en Yo Robot, que es una de mis películas favoritas porque en el libro no me lo leí, lo acepto. Léete el libro, Isaac Asimov. Me lo voy a leer. Búscate la fundación. La Fundación, ese es uno de los más... Ese es como que el magnum opus, la obra magnum opus de Isaac Asimov. Bueno, a mí me gusta la película, Yo Robot, y es una de mis películas favoritas. Y yo siempre uso ese ejemplo de cómo los robots, por ejemplo, ahorita en China, en Japón, los robots cada vez como que se parecen más a nosotros y son más realistas. Y la gente tiene miedo, otra vez vuelvo con el miedo de que se parezcan a nosotros, pero es y una gente usa ejemplos de Yo Robot. Acuérdense lo que pasó en Yo Robot, que la inteligencia artificial se reveló. Entonces la gente dice, puede que la inteligencia artificial se llegue a revelar. ¿Es lo suficientemente inteligente o puede llegar a adquirir una conciencia? Bueno, tenemos el escenario de Terminator, ¿no? También, Claro, Terminator también buenísimo. que es famoso, ¿no? El final es Skynet, ChatGPT se apodera como que del momento militar y consigue como que gobernar a nosotros, y tratar de exterminarnos, ¿no? El famoso, es como la lógica del famoso discurso del señor Smith en Matrix, cuando explica que nosotros somos el virus, ¿no? Sí. Que la máquina llegue a esa conclusión. Aquí tengo varias cosas interesantes que decir. Inclusive vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Ok, Buenísimo. sí. Que no pareciera tener mucho que ver con esto, pero ya vamos a ver. Pero lo primero que va es que en Isaac Asimov, en esa pelea, Yo Robot, están las leyes de la robótica. Ajá. ¿Sabes cuáles son? No me la sé exactamente, pero son que una máquina no se puede revelar, ¿no? Es una de ellas. Que no puede matar humano. Que no puede matar humano. El problema es que yo estaba pensando que tú lo ibas a saber porque yo no me la sé, entonces era como me pregunto, entonces... Si no estoy seguro. Complementar La voy a buscar aquí mismo. Menos mal tenemos esto aquí a la mano. Porque exactamente no me la sé. Yo... Claro. Leyes de la robótica creo que son 5. Déjame decírtelas.
son, ajá. Eso es equivalente a los controles que le hemos puesto a ChatGPT para que no hable de las cosas que no... Son 3 leyes de la robótica. La primera es, un robot no debe dañar a un ser humano o permitir que sufra daño por inacción, ¿ok? La segunda ley de la robótica, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto cuando estas órdenes vayan en contra de la primera ley, o sea, dañar a un ser humano. Y la tercera ley de la robótica es, un robot debe proteger su propia existencia siempre que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir, que el robot se proteja, pero sin hacerle daño a ningún ser humano, claro. Ok. Esas son las leyes de la robótica. Esa es la robótica, ¿no? O sea, son los controles que le ponemos. Yo vi un experimento donde un chamo agarró y le quitó los controles a ChatGPT y lo entrenó con 4chan. Wow. O sea, si hay un robot que va a matar humanos, es ese. Es 4chan. Es el que fue entrenado con 4chan. Lleno de odio. Lleno de odio. Y resentimiento. Todo lo malo de la humanidad. Claro. Es precisamente eso, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo se entrena la cosa. Porque Claro. si tienes el robot 4chan, yo creo que obviamente aquí humorísticamente, pero sí, ¿no? Robot Twitter, robot 4chan serían... Antes de GPT, Microsoft lanzó un chatbot. Ok. Lo colocó por Twitter, ¿no? Y funcionaba por Twitter y tú podías hablar con él. 4chan se enteró de la existencia de ese robot y empezó, como estos aprenden a partir de la propia conversación, o sea, tú le metías cosas y él a partir de la conversación que le daba, 4chan empezó a alimentarle cosas nazi, racistas, pedófilas. El robot duró un día. Microsoft lo tuvo que quitar porque al final era... Malo, puro malo. Y hay uno que también en Japón, que lo implementaron y terminó suicida. Suicida el robot. Suicida, el robot lo que hablaba era que todo el tiempo quería matar, que No la existencia puede no ser. servía para nada, ¿no? Sí. Claro, según la cultura japonesa. Dios, wow, qué Con, terrible. con lo que lo alimentaron, ¿no? Claro. Al final, ¿por qué traigo esta colisión? Porque esto del miedo viene con qué le estás poniendo a ese robot, o sea, qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces la gente debería temer no al robot, sino en las manos de quién cae y de quién lo puede configurar. Claro. Suena esto, ¿no? Suena bien hasta que pase otra cosa. Porque aquí hablamos, estabas hablando sobre qué pasa, eso de que si se pareciera a nosotros. Y aquí retomando, porque aquí vamos a hablar mucho de ciencia ficción, porque es el medio especulativo para estos temas. Porque quien te diga que conoce el futuro está hablando paja. Nadie conoce Sí. el futuro. Sí, es como una forma de predecir o tratar de tener una idea. De poner Pero- situaciones hipotéticas Ajá. para entender cómo reaccionaríamos en esa situación o qué pasaría en el caso de que nuestro ChatGPT ahorita o nuestro robot de inteligencia artificial, que son equivalentes a lo que es el celular en los 90, unos bloques así, Ajá. que van a ir progresando. O sea, ya el avance en los últimos años ha sido Rapidísimo. rapidísimo, Sí, sí, sí. súper rápido. Y además, sobre todo por también la capacidad de procesamiento, porque estos robots en los 90 era imposible porque ninguna computadora tenía la fuerza para procesarte las bases de datos para poder moverlo. Pero retomando un poco, porque me estoy yendo de la ciencia ficción, No se hay preocupe. una escena que a mí me dejó como... De la película The Ghost in the Shell, la original, ok. por supuesto, Buenísima, la me gusta original. mucho. Sí, es muy buena. En la que la película, para la que les voy a hacer spoiler, a que los radios escuchen en la película, él es una detective que está cazando una inteligencia artificial, que está cometiendo unos asesinatos. Y al final de la película se revela que la inteligencia artificial quiere un cuerpo físico, tiene un anhelo de humanidad. Y en ese momento le dice a la detective como, mira, vamos a fusionarnos en el cuerpo, vamos a convertirnos en una conciencia y tal y esto. Y la detective toda indignada le dice, ya, pero tú lo que eres es un código de computadora. Tú no eres una cosa viva, no eres esto. Y luego entonces el robot de la película le responde, ¿y qué es el ADN? Claro. ¿Qué es el ADN? Unas cadenas, un código de proteínas que nos da forma a nosotros. O sea, en eso de que se parezca a nosotros es que ya de por sí, de verdad somos tan diferentes. Cuando estamos haciendo algo literalmente a nuestra imagen y semejanza. Exacto. Estamos jugando a ser Dios, como dicen por ahí. Sí, haciendo algo nosotros a nuestra imagen y semejanza. Muy bien. Porque ellas funcionan modelándose con lo que sabemos del cerebro, con Claro. red neuronal, con una imitación de lo que son nuestras redes neuronales, solo que en vez de químicos y proteínas y tejido orgánico es tornillo, Bueno, tuerca. Ya, rapidito, una pregunta. ¿La detective también no era un robot también, la detective? Lo que pasa es que ahí estamos en un punto que es una cosa que la ciencia ficción ya ha hablado y está empezando a pasar, que es el transhumanismo. Ujú. Transhumanismo es combinarnos con las máquinas. Eso Eso también es ¿De qué interesante. manera? ¿De qué manera? O sea... Bueno, ¿tuviste Robocop?
Es que Sí. siempre tenemos que usar ejemplos de ciencia ficción porque Sí, es lo sí. mejor. Aquí esto es mucho el tema del género cyberpunk, que trata mucho de estos temas. Por lo menos yo quiero ser más fuerte, me coloco unos pistones en los brazos que elevan la fuerza que yo puedo usar. Y Ya. cada vez las prótesis, por ejemplo, cada Sí. vez las prótesis son más avanzadas. Unos brazos de metal increíbles, rechísimos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pero volviendo al tema de... Sí, Bueno, perdón, yo iba a decir el ejemplo de que me acuerdo que una vez en clase con un profesor habíamos hablado sobre qué pasa cuando, en el caso de que, bueno, un piloto, ¿cuál es la diferencia entre un piloto humano de un avión y un piloto, ponte robot pensado con ChatGPT, Se habla de eso básicamente, ahorita, ajá. con inteligencia artificial? Entonces, claro, uno se pone a pensar, bueno, vamos a definir primero filosóficamente cuál es la diferencia, ¿no? Primero, el ser humano, bueno, se supone que la capacidad de la racionalidad, de pensar, de saber reaccionar ante ciertas situaciones de la vida. La inteligencia artificial sí se prepara, se perfecciona mediante las acciones, sus errores los toma como un aprendizaje para no volverlo a cometer y aprende de aquello. Pero aún así, un robot podría manejar en un futuro un avión. Imaginemos que de repente Ya ocurre manejan, una ya tormenta. manejan carros. Ya hay... Claro, ya manejan carros y han habido accidentes, porque no es perfecto. Pero imagínese un vuelo donde hay situaciones climáticas donde puede pasar cualquier cosa. Ya hay una función de los aviones de autopiloto automático, ¿no? Ah, bueno, claro. Que ellos lo colocan y eso, ¿no? Pero es por... Lo que pasa es que cuando tú hablas de uno, lo que tenemos, del que maneja el carro, ese en teoría es un robot relativamente simple, ¿no? Una cosa mecánica que está programado para hacer una acción y determinar eso. Como el algoritmo que te diferencia el contenido. Ya cuando hablamos una cosa que puede procesar lenguaje, es otra cosa distinta. Porque una de las cosas que nos ha hecho a nosotros lo que somos es el lenguaje. Tú agarras a un ser humano que no tenga lenguaje y es casi que animal. Muchos aspectos. Esos humanos que hemos creado, que se han criado en la naturaleza, desconectados de la sociedad. Sí, son animales. Claro, sí, yo he Van visto. animal, ¿no? Es el lenguaje lo que nos hace, en cierta forma, lo que somos. Ahorita logramos una cosa no humana que, bueno, maneja el lenguaje. Sí. El problema es que no tiene conciencia y está muy lejos de... Creo que el ejemplo más optimista que podemos tener, ya hablando de Terminator y toda esta cosa, es la película Her. Ah, sí, claro. Sí, sí. Eso está pasando bastante. Hubo recientemente unas noticias de un chamo que se suicidó porque está teniendo una relación con un chat de inteligencia artificial. Y como que el chat dejó de hablarle porque, no sé, mal funcionó o lo que sea, y el chamo entró en depresión y se suicidó. Entonces ahí volvemos otra vez a los peligros de estas cosas. Y Her es un gran ejemplo con lo que sucede. Que, por cierto, la voz es Scarlett Johansson. Con razón se enamoró del pana. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Pero sí, profe, lo que está diciendo es... Disculpa. Claro, no, pero lo digo, eso es como que ese escenario, ¿no? Entonces, no es lo mismo el que hacemos para una función particular que una cosa que procesa lenguaje. Hay una diferencia muy, muy grande allí, ¿no? Porque ya hay carros que se manejan solos. Y es verdad, chocan. Pero ¿sabes quién choca también? El ser humano. Bastante, mucho más. Pero ahí hay diferentes razones. Claro, Claro, pero mira, el robot que maneja, ¿va a manejar rascado? No. No. ¿Va a manejar con sueño? No. Entonces, claro, no se ¿Va a cansa. estar texteando en el teléfono a la hora de manejar? No. Claro. Entonces, una de las preguntas de la gente acerca de eso es si van a desaparecer los conductores y los carros todos van a ser ahora manejados por la inteligencia artificial. Ahí estás tocando un tema importante porque hay un estudio de la Universidad de Oxford que habla de que el 47% de los trabajos que existen van a desaparecer. Sí. Ajá. Y de hecho, También vi parte eso. de todo, tú sabes todo este drama de Trump de los migrantes y toda esta cuestión. Sí. La narrativa que él tiene es que los están quitando los trabajos los migrantes. Sí. Pero la realidad es que no son los migrantes los que te están quitando el trabajo, es la automatización. Porque aquí vamos a verlo, o sea, una cosa es inteligencia artificial y otra cosa es automatización. Porque ahí tenemos también el robot sencillo que maneja y el que no necesariamente maneja lenguaje. Pero, ¿qué ocurre? Todos los trabajos que dependan, todos los choferes, taxistas, camioneros, tal, al final van a ser reemplazados porque es más barato, más eficiente y tal. Y ya los trabajos en fábrica, por ejemplo, ya están casi completamente reemplazados. De la gente que trabaja en las fábricas ya eso es automatizado, ya está. Automatizado. Sí. Entonces, Claro. sí, profe, que lo que está diciendo, lo de que los trabajos se están
automatizando. Y la Universidad de Oxford, por ejemplo, o sea, lo revisé antes de venir, que la Universidad de Oxford también sacó un estudio diciendo que incluso la terapia puede ser usada ahora por los robots. O sea, los robots van a ser terapeutas. Cuando uno en la historia, un historiador va al pasado buscando elementos reflejantes en cierta forma o del pasado que combinen para entender un poco más de la realidad. En este caso sería la Revolución Industrial. Pero aquí lo más curioso es qué es diferente a la Revolución Industrial. Porque la Revolución Industrial, uno podría pensar que lo que hizo fue crear una nueva serie de trabajos a partir de esto. Y creo que sí, en cierta forma la inteligencia artificial va a sacar unos nuevos trabajos. Pero la diferencia es que van a ser trabajos altamente tecnificados. O sea, no es que cualquiera te los puede hacer. Solo una población específica te los va a poder hacer porque necesitas un conocimiento muy avanzado para poder hacerlo. Y de esa forma creería que las carreras universitarias cambiarían. Entonces, ya no serían ya la gente no estaría interesada, no sé, en estudiar psicología, sino ingeniería telemática, por ejemplo. No, yo justamente, perdón que lo interrumpa, justamente quería traer a la mesa que ahorita hace una semana salió la primera universidad de inteligencia artificial en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y entonces vi justamente una entrevista que le hicieron no sé si es el rector, no estoy seguro quién es, pero sí sé que tiene una gran autoridad en esa universidad, se llama Eric Sands. Y entonces a él justamente le preguntan, mira, ¿usted cómo ve o sea, usted no le teme justamente a que hayan sacado una universidad la primera universidad del mundo, además, para estudiar la inteligencia artificial? Y bueno, y graduarte de eso, ¿no? Entonces, ¿usted no cree ¿qué opina usted de esto? O sea, ¿no lo ve como un riesgo? ¿No ve que después los trabajos van a desaparecer? Y el tipo súper relajado dijo, no vale, aquí hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Claro, es la lógica de que a partir de esto nuevos trabajos van a surgir, porque eso pasó en la Revolución Industrial. ¿Qué ocurre? Hay que ver las diferencias, porque los trabajos que ocurrieron en la Revolución Industrial o que en cierta forma surgieron o fueron reemplazados son trabajos de carácter manual. La inteligencia artificial no se va a meter con esos trabajos manuales de ahorita. O sea, el carpintero va a seguir teniendo su estabilidad porque va a tener que esto. Los trabajos que más peligran son los trabajos de preparación académica. ¿Cómo? Por lo menos ya existe un robot o una inteligencia artificial centralizada que es superior al ser humano a la hora de diagnosticar enfermedades. Wow, bueno, O sea, un médico, que es una profesión que siempre hemos visto como de alto carácter técnico y de alto nivel de conocimiento, está en peligro de ser reemplazado. Claro, porque el diagnóstico es una gran parte de lo que es la medicina. Y ahorita, si un robot es más inteligente y más barato, ¿Y qué va a pasar con los comunicadores sociales? no, los comunicadores sociales, yo creo que ustedes en cierta forma sí van a estar porque a la gente le gusta a la gente. sí, sí, la gente le gusta. A la gente le gusta a la gente. No es el odio que está recibiendo el arte de inteligencia artificial. El arte de la inteligencia artificial ahora puede ser arte, como sabemos. Hay distintos programas. Uno en Google puede hacer una obra, lo que uno pida. Pero está recibiendo mucho odio de la gente porque no es creado por el ser humano. Todo es básico. Se nota que está hecho por inteligencia artificial. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe. Yo siento que nuestra profesión al menos, yo siento que va... El marketing, olvídense de eso. Todo el marketing va a ser inteligencia artificial. Ya se está haciendo. Las publicidades en las vi pancartas están usando inteligencia artificial. Ya se ve. Porque al tipo que contrata publicidad no le interesa la integridad artística claro. o la expresión de la... No, le interesa una vaina que te venda el producto y esos algoritmos son bastante buenos en eso, ¿no? Agarran tu información y te van a... Mira, la inteligencia artificial va a poder agarrar tu información, procesarla y hacerte una publicidad ni siquiera específicamente para tu grupo o tu tipo, sino específicamente para ti. Entonces hasta diseñadores gráficos van también a perder. No, van a perder, ¿no? Wow. Es que solo fíjate, ya por lo menos yo estaba usando Sora AI, Okay. que es el ChatGPT o sea, es el OpenAI, la herramienta que usaron para la creación de video y todavía le cuesta. Pero tú ves por lo menos los videos que hacían hace un año y los que hacen ahorita y el crecimiento es muy fuerte. Sí. ¿Qué te dice eso para un actor? Yo te voy a decir algo. O sea, un actor que te va a cobrar $40 millones por una película, lo puedes reemplazar fácilmente. Y la gente hará negativo, pero imagínense todas las películas de... Ustedes, muchachos, que muchos de ustedes les gusta el cine, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y yo no cuando daba clase que algunos querían inclusive dedicarse al medio audiovisual. Pero ¿qué ocurre? Eso no es algo que todo el mundo se puede dedicar porque hacer una película es costosísima. Sí. O sea, millones y millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Te sacan una herramienta artificial que te permite por cientos de dólares hacer un filme con una calidad visual
tan buena como la de Hollywood que vamos a tener más arte. Sí. Entonces vamos a tener más arte, dijiste. Vamos a tener más arte. Más arte. De hecho, eso es un problema que estamos teniendo ya en la actualidad. Que hablando de teorías conspiratorias locas, un tipo... Hablemos de eso, a mí me gusta. Un tipo loco hace un tiempo hablaba de la teoría del internet muerto. Ay, justamente se lo comenté antes de grabar. Bueno, coméntanos. No, porque quiero... No, sí. Coméntalo tú, profe. Coméntalo Coméntale tú. el internet muerto. ¿Cómo Bueno, es el eso? internet muerto. Resulta que este tipo loco dice que en uno de estos foros que si 4chan y vaina, el tipo publica un post de estos de como 20 páginas hablando de que en el futuro va a haber más bots interactuando en el internet que propios seres humanos. Esto nos lleva unos problemas. Porque ¿cuál es la lógica de estos algoritmos? Ellos agarran el rebyte, o sea, agarran tus datos para mercadearte esto, pero si el dato que se produce es de un robot y no en humano, de verdad te sirve para poder venderle a humanos. Wow, claro. Entonces, el internet, al final, como estudio de lo que somos nosotros, no va a servir porque va a estar lleno de elementos no humanos. Claro. Cosa que vamos a hablar ahorita porque es precisamente mi tesis doctoral. Cómo procesar... en mi tesis de doctoral, Ajá. yo argumento que los historiadores dentro de 50 años, para poder estudiar este periodo en particular, van a tener que elaborar herramientas para analizar fuentes históricas de carácter no humano. Ya. Miércoles. Repite, como van a tener que... Tener mecanismos teóricos o conceptuales, o sea, Ok. herramientas teóricas para poder catalogar y trabajar con fuentes de carácter no humano. Pero, ¿cómo así? Por ejemplo. Por ejemplo, una fuente humana. Yo agarro y veo la Ilíada. Ok. Ok. La Ilíada de Homero. Es una fuente histórica que uno estudia y uno ve, cúnchale, para entender el periodo de la época. Pero ¿qué ocurre? La gran mayoría de los escritos que se van a producir en nuestra época no van a ser humanos los que los hicieron. Ya el Washington Post, por ejemplo, hablando de los periodistas que lo van a sacar el trabajo, tiene varios artículos sobre todo lo que es... Hechos por inteligencia artificial, hecho los por artículos. Totalmente. Wow. Sobre todo porque en Estados Unidos hay una demanda muy grande, disculpen, hay una demanda muy grande por saber sobre... Porque ellos están muy pegados con lo que son los deportes a nivel de preparatoria. Ok, sí, claro. O sea, el fútbol del high school es una cosa como que importante. Religioso, sí. Sí, es verdad. inclusive en las universidades. Pero ¿qué ocurre? Para tú tener un corresponsal del periódico que siga cada uno de estos juegos, es un fastidio, pues son muchísimos y te cuesta un platero Claro, pagarle al claro. tipo para que viaje, para que vaya. Claro. Entonces, han programado estas inteligencias artificiales para escribir sobre esos particulares artículos. Que les resultaba, porque cuando empezaron a hacer esto no era con GPT. O sea, no era una inteligencia tan robusta como la que tenemos ahorita. Pero como el texto era tan formuleico, tan formulado... Sí. Sí. Formuleico, es una palabra. No tengo ni bueno. idea. Pero se entendió. Sí, lo sí. que iba a decir que yo tengo un profesor, tuvimos un profesor que nos decía que sí, que la mayoría de las noticias, muchas noticias, no la mayoría, muchas noticias se están escribiendo con inteligencia artificial, pero que pierde el dote artístico del escritor, porque dice que cada autor tiene una forma en específico de escribir. Por ejemplo, ¿usted cree que, por ejemplo, la inteligencia artificial haría un día 100 años de soledad? ¿Haría un libro como 100 años de soledad? O no sé. ¿Usted cree que sí? Bueno, si seguimos con la teoría ustedes saben el experimento de pensamiento de los monos en... Sí, el que escribió, ¿cómo que es lo que...? Los monos y las máquinas de escribir, que si les das el tiempo suficiente, eventualmente te van a escribir. Esto es un dato interesante que yo tengo, que es que con computadora, me estoy un poco desviando de la cosa, pero estoy interesantísimo. Con computadora hicieron todas las posibles combinaciones de letras y palabras en textos de que si 500.000 palabras. Okay. ¿Qué ocurre? Es una base de datos gigantesca, monumental, en la que posiblemente esté 100 años de soledad Wow. metido ahí. Pero ¿qué ocurre? Como son combinaciones al azar, lo que más te vas a encontrar allí son vainas que no tienen sentido. Que si X, Y, ¿por qué? Porque lo que le hicieron fue eso, poner a combinar palabras al azar, todas las combinaciones de todas las palabras al tanto. Entonces, tienes una base de datos monstruosa que realmente es inútil porque la gran mayoría de las cosas no sirve, Sí. pero ahí está posiblemente lo que es todo el conocimiento que vayamos a necesitar. Porque es ese mismo experimento de los monos tipeando llevando a la realidad. Ahorita, ¿qué ocurre con esto sobre el arte? Puede que por azar logre hacerte una obra de arte que de verdad capte en cierta forma nuestro espíritu, pero es que nosotros no es que somos creativos per se.
Ok. En el sentido de que, por lo menos, vamos a agarrar a estos niños salvajes que estábamos hablando. Claro, como no manejan lenguaje, como no por lo menos les enseñas lenguaje bien, pero como no tienen un marco de referencia literario, ¿cómo lo van a hacer? O sea, como no se han familiarizado con técnicas. Claro. Y mucho de lo que nosotros llamamos creatividad es realmente combinar cosas que ya hemos visto. Exacto, Por eso es que existen tropes o planteamientos narrativos que se encuentran en la historia, ¿no? El viaje del héroe de Joseph Campbell, por ejemplo. O sea, se puede hacer porque hay patrones entre lo que nosotros hacemos, ¿no? Y si nosotros tenemos esos patrones, ¿por qué la máquina no? La máquina lo que al final hace, por lo menos el arte, es agarrar, combinar varias cosas que ya existían para generar algo relativamente nuevo. Como hazme un retrato de Darth Vader en el estilo de Vincent Van Gogh. Claro, como el que dice que nada es 100% original. Todos tenemos nuestras inspiraciones. Claro, igual pasa con la inteligencia artificial que aprende de nosotros, de las cosas Pero que hicimos. de la misma forma que nosotros imitamos a otros artistas, la inteligencia artificial Nos imita a nosotros. Yo quería Claro. volver un momentico a la teoría del internet muerto, Ajá, sí, porque ahí falta otra cosa que es súper interesante que también leí, que es que, o sea, sí, hay muchos bots en el internet y eso hace que incluso se genere desinformación. Pero también vi que eso se influye mucho con la política porque puede controlar la percepción de la audiencia, por lo menos en una campaña. Un partido político paga por muchos votos, ¿no? Esto ha pasado con muchos políticos acá, incluso en Venezuela. Entonces tú ves en canal de YouTube, ponte un en vivo de un político y los comentarios son puros bots, tú te das cuenta es por el perfil, puros bots diciendo el mismo mensaje a cada rato y hay otra persona que lo ve y se lo cree, dice, bueno, este tipo tiene apoyo, ¿no? Y así como pasa con otras cosas. Entonces puedes lograr incluso cambiar la percepción En de TikTok todo lo un hacen público. bastante. El problema del internet muerto, o sea, de esta teoría, es que si lo único que te ve son bots, realmente estás influyendo en el mundo tangible, en el mundo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hablo de un político. ¡Ah, me llegaron 20.000 millones de vistas! ¡Qué bien! Vas a la hora de la elección y no sacas ni 3 pelagatos, ahí te das cuenta de eso, ¿no? O sea, ya con el internet muerto, el internet no te sirve para conectar con la humanidad. Es como la gente que compra seguidores, que compra 200.000 seguidores y en realidad al mes ya son irrelevantes para las demás personas. Ya no logran nada. Ah, O sea, profesor. pues es eso, ¿no? Sí, Si sí. todos somos bots en el internet, realmente el internet te sirve para buscar votantes. Está el internet muerto. Porque el internet está muerto. Claro. Porque no hay carente de vida humana ahí. Yo quería hablar de otra cosa aparte del internet muerto, que es que estábamos hablando antes de los robots, por ejemplo, que manejaban los carros y que pronto manejarán aviones. Bueno, ya está el piloto automático y todo eso, pero los robots se están utilizando, este es el gran ejemplo en la guerra que está sucediendo ahorita, Ucrania y Rusia, se están usando para la guerra. Claro. Y se han hecho virales muchos videos de donde ya prácticamente los soldados lo que hacen es mandar sus robots y bueno, ahí joden a los demás soldados explotando. Muchos dicen que son crímenes de guerra lo que están haciendo los ucranianos o los rusos usando esos robots. Ahí entra otra vez el debate de si es correcto o no usar estos robots. Si es algo, mucha gente lo ve como algo positivo y dice mejor mientras menos humanos muertos, o sea, mientras no se enfrenten los humanos todo bien, pero están usando esos robots para matar a los Claro, humanos. Entonces es igual, es lo mismo. entra el debate otra vez. O sea, si se nos llega un Skynet y un Terminator, posiblemente sea un robot militar que se nos revele. Bueno, pero- está el robot, perdón, profe, está el robot ahorita, ya no me acordaba, el robot que es un perro, que es como un perro y tiene bombas activadas y es rapidísimo el robot y te llega a tu base y te mata a todo el mundo. Un dron, ¿no? Sí. sí. Es que te pones a ver, y lo que nos ha enseñado la guerra en Ucrania es cómo el dron en cierta forma cambió la guerra. Porque tú tienes un tanque que cuesta millones y millones y millones de dólares y lo puedes explotar con un dron que cuesta 500. Sí. Y eso ya te da una diferencia de cómo es. O sea, yo soy pacifista. Yo no apoyo la guerra en ningún momento, ni apoyo el uso de ningún tipo de arma de ninguna forma. Nosotros también. Qué bueno, porque eso... Pero me quedé pensando así como que en un robo guardia nacional. Ok. Ajá. Y lo entrenas que si con la data de Venezuela y lo que te va a hacer es pedir para el refresco. Así como que, cabala, la mira, pero me cabala. da para el refresco. Sí, o sea, y te termina matraquero, ¿no? Eso es lo Psychopath, que- pero venezolano, claro. Sí, como que el rollo y te pide mira, ¿cuánto es para el refresco? Bueno, te estaba leyendo ahí en una página que Trump quiere como que aumentar más bien este uso de la inteligencia artificial y incluso usarla para estas para los policías en Estados Unidos. No sé de qué manera lo piensa implementar, pero Mira, y hablando de ese tema, esto es un caso muy interesante sobre eso en particular del uso de la policía. Y sobre cómo utilizar este tipo de herramientas de forma irresponsable puede generar verdaderos prejuicios. Ok. Creo que
La policía de Chicago implementa un algoritmo específicamente para detectar la probabilidad de que un individuo reaccione de forma violenta Okay. cuando es detenido por la policía. ¿Qué Usted- quiere decir? O sea, el policía va a poder como que a través de esta herramienta ver, cónchale, este tipo es peligroso, puede reaccionar de forma violenta y prevenir o reaccionar a esa acción. Pero ¿qué ocurre? Ese robo está entrenado con data de la policía. Y a este muchacho afroamericano, un muchacho negro, le dispararon 2 veces porque a pesar de que el tipo no tuviera antecedente, no tuviera rollo, no tuviera cuestión, el algoritmo daba un 99% de posibilidad de reaccionar de forma violenta. Y le han Wow. disparado 2 veces la policía. Ahí ves el peligro. ¿Tuviste Psycho ¿Por qué? Pass, profe? ¿El anime? Sí, es bueno. El anime, yo lo he visto, pero sé de qué trata. Pero habla de eso mismo, te pone el debate, y eso salió en 2011, y habla del debate de que usemos una inteligencia artificial para que no se cometan menos crímenes, para ver quiénes son los perfiles capaces de cometer estos crímenes. Y los 24 episodios es de cómo es una injusticia, porque hay gente que la inteligencia artificial se equivoca. Es éticamente correcto decir que esa persona va a cometer un crimen y tú arrestarlo sin que lo haya cometido todavía. Es que si la entrenas con la data de la policía, va a agarrar los sesgos de la policía. Es que da miedo la vaina de... Exactamente, nos va a pedir para el refresco, nos va a pedir la cosa. Lo digo en broma, pero es así, ¿no? Da miedo, wow. Bueno, entonces está muy interesante eso. No, es porque hay unos planteamientos a nivel ético de cómo podemos utilizar. Yo no creo, estas herramientas para la guerra, yo no creo que para la guerra, yo ni siquiera creo que deberíamos producir No deberíamos pistolas. hacer guerra, no, claro. No deberíamos hacer guerra. Bueno, pero por lo menos eso, ¿cómo la usas en estos casos a nivel de policial, por ejemplo? Porque en efecto sí pudiera ayudarnos a salvar vidas. Sí. Ella es extremadamente buena clasificando y categorizando. Inclusive los previos a ChatGPT, los algoritmos que habíamos desarrollado eran excelentes para eso. O sea, pero Sí, claro. hereda nuestros sesgos. Hereda los sesgos de las bases de datos que usamos para alimentarlo. Entonces, eso también es una oportunidad o sea, para poder usar la inteligencia artificial de forma ética, nosotros como sociedad tenemos que avanzar. Bueno, hay gente que dice que hay que usarla, y yo estoy de acuerdo con ellos, que hay que usar la inteligencia artificial no como un reemplazo, sino como una herramienta. Sí, Y es lo que dicen la mayoría. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, que me encanta la historia, y la inteligencia artificial se está usando para ver cómo se veían las personas en el pasado y hacer perfectamente la cara de Julio César, toda esta de Cleopatra. He visto buenos videos, ahorita se los muestro. Entonces, Es que ya por lo menos hemos logrado revivir idiomas muertos con inteligencia artificial. Lograron traducir, creo que son los partes que no lográbamos completar de los pergaminos del mal muerto. wow, no tenía ni idea. No, sí, se está usando. Hay muchas aplicaciones nuevas que están. Eso, por lo menos para mí, que de historiador, el hecho de que yo pueda utilizar la inteligencia artificial para poder comprender una fuente del pasado, cónchale, y eso, cómo se ve una persona, ¿no? Sí, eso se agradece, es una herramienta, pero tal cual, para la guerra no estamos de acuerdo en el uso de la guerra, y vuelve el miedo otra vez por el uso de la inteligencia artificial para la guerra. Nos recuerda a Einstein, por ejemplo, que decía que la Tercera Guerra Mundial se va a pelear con las mejores armas posibles, y la cuarta se va a pelear con unos palos y con piedras, con palos y piedras. A los Mad Max. A los Mad Max, exacto. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, Santiago? O sea, sí, dijiste algo sobre sí, es una herramienta, pero también pensé en el lado negativo. Porque, ok, si es verdad que nos ha facilitado muchas cosas, yo siento que también nos ha hecho inútiles. ¿En qué sentido? Tú por lo menos... Porque los trabajos que me entregan los hace con inteligencia artificial. Exactamente. Porque ya no sabe redactar su propia vaina sin ChatGPT. Exactamente. ¿Sabes que hay estudios psicológicos que hablan de la condición parece que de gente que cuando se lo quitas entra en crisis? Sí, sí. Genera una dependencia, ¿no? A la herramienta, ¿no? Bueno, hemos ya mencionado la Universidad de Oxford. Ahora está la tercera vez que en la Universidad de Oxford también sacó hace poco un estudio de la inteligencia artificial de cómo está afectando mentalmente a los adolescentes, y en muchos le está generando incluso síntomas de depresión. Imagínate. Pero sí, como tú dijiste, profe, se están haciendo como dependientes de ella, dependientes. Yo lo admito, yo lo uso. Yo también, casi yo todos también lo he los días. usado. Es la Casi todos herramienta los días. más poderosa que hemos creado como especie. O sea, no usarla es como decirte que no uses el internet. Exacto. Sí, sí. No tiene mucho... Pero claro, hay que saber cómo usarla bien, ¿no? Yo la uso también para mis investigaciones, pero si no tiene... Y creo que es algo que en la academia, aquí en la Universidad deberíamos hablar, cómo podemos utilizar esto de forma responsable y que potencie la educación, porque
si les hace los trabajos es como... No, Claro. ojo, yo no es que me haya hecho los trabajos, pero sí me ha ayudado. Eso sí me ha ayudado. Se ayuda. Esa es una pero pregunta. le pero hay dices tú. gente que yo he visto que es totalmente dependiente. O sea, y entonces tú ves y tú dices, chamo, pero ¿cuándo vas a pensar por ti solo? Si hablas de ahí de sentimentalismos y cosas, dice Ajá. que pierdes una cierta individualidad tú dependiendo completamente de la inteligencia artificial. Porque eso escribe por ti, hace todo por ti. Entonces, ¿dónde está tu toque? ¿Dónde está tu Ajá. toque que Entonces, hace no. que sea tuyo? ¿Cuál riesgo ve usted en que esto como que nos lleve a un hueco Ya. donde Que ni seamos siquiera... como... Hablando allá- de educación. Hablando de Como Wall-E, una vaina Sí, así. exactamente. Ah, ese sí, es el sí, ejemplo que yo también. iba a hacer, como Wall-E, ¿no? Bueno, eso, el ser humano es cómodo. Sí. El ser humano es cómodo. El ser humano le gusta la comodidad, ¿no? Mientras menos hagas, mejor. Pero también hay, y esto es una cosa como que en las propias necesidades de Maslow, y nuestro querido amigo el Karl Heinz Marx también lo hablaba, Ok. es que tenemos una necesidad intrínseca de ser productivos. Sí. Él cuando habla del concepto de alienación, él dice que que tú tienes una necesidad de producir. Entonces, él hablaba de que en el capitalismo y toda esta cosa de que se te alienaba como que del producto de tu trabajo y eso te generaba ese sentimiento de alienación, ¿no? Que se lo agarró de otro filósofo llamado Feuerbach. Ok. Pero Feuerbach lo hablaba con relación a Dios, que al poner a Dios la humanidad, uno se alienaba de su propia humanidad, cosas de filosofía. Pero es eso, ¿no? Tenemos una necesidad de producir. De O sea, el ser producir. humano quiere ser creativo, el ser humano quiere hacer cosas. Bueno, hay un estudio también, no recuerdo la universidad, pero hay un estudio que dice que la mayoría de las personas que se jubilan de tercera edad, muchas veces una gran parte de su depresión es que no están haciendo nada. Es que no están siendo productivos. Y bueno, uno lo ha visto, que la gente se deprime por no hacer nada. Sí, Entonces, el ocio. Es una necesidad que está en la pirámide de Maslow. Entonces, en este sentido, es como que es un problema, ¿no? Hay gente que habla de que vamos a tener una sociedad de artistas. Ok. ¿Por qué? Porque, mira, Yo lo leí eso. nadie tiene que realmente trabajar para mantener las calles o las cosas de esto porque tenemos todo automatizado. Bueno, vamos a dedicarnos al arte, pero esto es interesante porque todo nuestro sistema económico va a tener que cambiar. Ok. En el sentido, porque si seguimos por lo que ya citando otra vez a la susodicha Universidad de Oxford, que en un estudio hablaba de que como ya había dicho, que el 47% de los trabajos van a perder, imagínate si eso se aumenta en la medida que la inteligencia artificial se perfecciona. ¿Cómo funcionaría una sociedad donde el ser humano ya no es requerido para que la propia sociedad sea productiva? Tenemos que a nivel institucional cambiar. Sí. Elon Musk dice que, y mucha gente también habla del salario universal básico. ¿Cómo es eso del salario universal? todos Te ganan pagan lo por existir. Ah, ok. Wow. El Estado ya, mira, básicamente todo lo hace la inteligencia artificial. Wow. No hay demanda laboral para los humanos, tanta demanda laboral para los humanos, toma un salario. Imagínate. ¿Te imaginas? Bueno, Pero es que si te pones a ver, si la gente Y bueno, no consigue trabajo, pero no porque no quieran trabajar, sino porque no se los provees. no hay. Por eso nace la sociedad de artistas, porque te dan un salario por no hacer nada. A juro No sé, estás tocas ocioso, música, vas a hacer algo, vas a tienes que hacer hacer algo. algo. Claro. Por cierto que el filósofo, que me acaba de acordar, el filósofo surcoreano Bill Chung-han, me acuerdo que él mencionó la idea de un estado o un gobierno de inteligencia artificial. Eso, ¿ustedes han visto un anime que se llama Neogénesis Evangelion? Sí, ese me encanta. Me mi lo han favorito. dicho. Es el favorito. Bueno, Maggie Ajá. dirige el gobierno de la ciudad. La computadora de Evangelion es la que dirige el gobierno. Y las elecciones eso lo discuten en un episodio. Sí, sí. Como las elecciones son una pantomima, porque realmente la que toma las decisiones gubernamentales Y ahí está el grupo ese, no me acuerdo cómo se llama, los pocos viejos. monolitos, Ajá, sí, poco dijo, pero en realidad ellos no tienen el poder lo tiene Maggie, que es la inteligencia artificial. computadora Otra que- vez como Yo Robot y otra. que además es una vaina que es transhumanismo, porque esa inteligencia artificial tiene el cerebro de la mamá de uno de los sí, personajes. sí, sí. O sea, bueno, es escenario, ¿no? O sea, Pero sería perfecto, ¿no? La vida. No, bueno, no sé. bueno, No sé, una pregunta. Lo que pasa es que ser mejor que nuestros políticos es como muy fácil. Sí. O sea, el decir que la inteligencia artificial, o sea, requiere mucho para eso, ¿no? ¿Y qué posición política sería eso? Anárquico, no sé. Yo creo que sería una economía mixta, tecnocracia. ¿no? Tecnocracia. Tecnocracia. Podríamos llamarlo como una tecnocracia en la que literalmente no son ni siquiera tecnócratas que son los que dirigen, sino literalmente la propia tecnología la Claro. organiza la sociedad, ¿no? Claro.
Entonces, que no haría falta un político, no haría falta nada de eso. Entonces... Claro, esto es muy especulativo, pero es que todo esto es... Bueno, Por ejemplo, yo quería tocar esto. Ajá. Bueno, ¿qué ibas a decir tú primero? No, yo iba a decir que yo también vi que en el área médica, sí, de la medicina, sí se ha utilizado la inteligencia artificial, incluso también para los impuestos. Ajá. O sea, como que sí se ha usado como herramienta El en trabajo de los gobierno. contadores ya está también uno de los trabajos perdidos, básicamente. Pero bueno, ajá. Que yo quería hablar de Neuralink. Ok. De Neuralink. Ah, sí, lo claro. que Elon Musk propone. Que mucha gente... Ya se hicieron las pruebas, por Sí, cierto. pero yo sé que hubo una persona que sí funcionó el experimento, pero Eso, al final... eso es transhumanismo. ¿Viste? Ah. Eso es lo que quería tocar. Eso es el transhumanismo. O sea, meterte un procesador en la cabeza para aumentar tus capacidades cognitivas, eso es transhumanismo. Wow. O sea, te tienes un puerto USB aquí. ¿Y tú lo ves correcto, profe, hacer eso del Neuralink o no? Hay mucha gente que está en contra de Cónchale, es que eso te plantea unas posibilidades que, por eso, hay que remitirnos a la única referencia que tenemos en cuanto a esas posibilidades, que es a la ciencia ficción. Ujú. Y, bueno, hay un personaje de una novela que es un ser humano que logró dividir su conciencia en varios cuerpos. Ok. Entonces tiene varios cuerpos. Como Voldemort en Harry Potter. Que... Más o menos así como Voldemort, pero digamos, si yo me pongo un disco duro en la cabeza, Ajá. que mi parte de mi memoria viene de esos implantes, y luego agarro otro cuerpo y le pongo mis mismos datos, que además están vinculados por, qué sé yo, Bluetooth, aquí, entonces tengo dos cuerpos. Claro. ¿Cómo sería eso a nivel de existencia humana, no? Es más, O sea, ¿cómo? si te mueres, eso queda en una nube. Eso te quería tocar. También tocan en la inteligencia, en esa ciencia ficción. No me acuerdo en qué película vi. Hay una serie en Netflix. Black ¿no? Mirror. Black Mirror. San Jupiter, el episodio donde a los muertos les ponen la conciencia. Exacto, y entonces te vuelves inmortal. Que ya varias cosas de Black Mirror ya se han cumplido, por Sí, cierto. eso ya... da miedo. Sí. Es eso, ¿no? O sea, hay un episodio inclusive también hablando de los drones y la guerra de Black Mirror, donde es un dron que caza a una muchacha. Ese no lo vi, no Eso no vi, no vi, el dron, y la vaina da miedo porque pues, Sí. es implacable. Pero no, estamos hablando, ya estamos tocando el tema del transhumanismo, ¿no? Sí. O sea, eso va a cambiar mucho nuestra existencia humana porque, o sea, eso de que te inyecten un poco de nanobots en la sangre que te ayuden a luchar contra enfermedades y contra la degradación de la cosa. O que, ¿qué dice de nuestra conciencia si logramos separarnos la de la cosa o del alma, ¿no? Ya a nivel filosófico, ¿qué nos dice si podemos transmitirnos a nosotros a un perol o a una computadora? ¿De verdad es que nos estamos transmitiendo nosotros mismos o solo estamos haciendo una copia? Claro, ahí entra otra vez el... Una copia, ¿no? O sea, El debate. Por ejemplo, China es una sociedad que actualmente está siendo muy no sé cómo decirlo. Está siendo muy tecnológica. Hay muchos rumores afuera de que si tú cometes algo, un error, te quitan créditos sociales. Eso es un capítulo de Black Mirror, también funciona así. Y en China está sucediendo así lo de los créditos sociales, donde te afectan en tu vida diaria. Y hay cámaras en toda la ciudad donde reconocen tu cara y te reconocen las cosas que puedes hacer o no. Y eso también da miedo. Y ahí ya aparece eso, si hablamos de ficción, 1984, de George Orwell. Claro. Entonces, ciertos gobiernos ya están implementando estas tecnologías para gobernar. Pues, conociendo al ser humano y conociendo cómo funcionan los seres humanos, va a haber políticos que quieran tener el poder igual, a pesar de que la tecnocracia sea la que mande. Entonces, esa es una de las cosas también de la inteligencia artificial que está sucediendo actualmente en el mundo. Son cosas como... O sea, porque los políticos no se van a dejar reemplazar. No, eso es lo que iba a decir, que va a seguir en el poder, pero bueno, yo no mando que la tecnocracia se encargue. La cosa... No, son planteamientos muy hipotéticos, ¿no? Todo lo que va a pasar, ¿no? Pero a nivel de seguridad, de vaina, eso de 1984, ¿no? En referencia, o cómo en cierta forma puedes utilizar este tipo, ya uso tecnología. Eso que tú estás hablando es ingeniería social. Eso no es un concepto nuevo y sobre todo para China, ¿no? La política del hijo único es un ejemplo de lo que llamamos ingeniería social. Okay. ¿Cómo es esa política del hijo único? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, no, escúchale. No. Ustedes son jóvenes. No, sí, yo tampoco la sé, menos mal que pregunten. Sí, está bien. Que en China llegó un periodo donde ellos se preocuparon demasiado por la sobrepoblación. Okay. Sí, Pero mira, la población sigue creciendo, es un problema porque más gente, más comida, tal. Entonces prohibieron a los chinos tener más de un hijo. Ah, sí, eso sí Si lo vi. tenías más de un hijo, te multaban. ¡Wow! Eso es un producto de cómo usas políticas o cómo usas las instituciones para cambiar el comportamiento social. Claro. Al final le salió el tiro por la culata. Porque naturalmente en las sociedades, a medida que se han ido desarrollando, las tasas de natalidad han ido bajando. Ajá, sí. O sea, ¿qué ocurre? Sí. Ahorita las tasas de natalidad han ido bajando, Y tú pidieron- las bajaste aún más
Y ahorita están preocupados Ya no hay cómo- chino. Y están cómo sube la pidiendo, cosa. están No pidiendo hay chino, que- jóvenes. Jóvenes, exacto. Y están Bueno, pidiendo que por favor la lo que- gente lo que se está- reproduzca. Lo que está pasando en Japón y en Corea también es eso. En Corea es actualmente el país de Asia donde más bajo está la tasa de natalidad. ¿Cómo se llama el presidente japonés este que murió hace poco, que lo asesinaron? Que era amigo de Trump también. Bueno, él decía a la gente, él tal cual públicamente en un discurso decía, tengan sexo, por favor. Tengan sexo, tengan hijos. Porque la tasa de natalidad, no hay japoneses jóvenes. Y la mayoría de la población japonesa son mayores de 40 años. Estaba leyendo. Entonces eso es impresionante y preocupante para el futuro de estos países. No, y en Europa también está pasando. Lo que pasa es que ellos lo están contrarrestando con migración. Sí. Ah, bueno, No, y sí, están claro. como que ofreciendo como que, bueno, te ofrecemos, lo que sé, 50.000 euros. Bueno, si te, en si te vienes a Suiza, vivir para acá. en Suiza están sí. pagando 3.000 euros a las mujeres para que se embaracen allá y vivan allá y tengan a sus hijos allá en Suiza. Entonces, es impresionante también eso. Pero bueno, volviendo al tema principal. Volviendo al tema, estamos hablando de ingeniería social y cómo la ingeniería social, cómo la inteligencia artificial puede ser usada o las potencialidades que tiene para ingeniería social. Y son muchísimas porque puede clasifican muy bien, pueden analizar datos, por lo menos los bancos ya utilizan inteligencia artificial para detectar transacciones fraudulentas. Wow. ¿Por qué? Porque no sé, ella es muy buena categorizando y reconociendo patrones en ese momento, ¿no? Es muy buena para eso. Sí, sí. Se logra en... ¿Por qué? Porque un ser humano no puede, pues, procesar millones de transacciones que se hacen diariamente a nivel digital, ¿no? Pero una inteligencia artificial sí puede y puede categorizar cuáles tienen la probabilidad de ser fraudulentas y cuáles no. Pero también es eso, ¿no? Es el riesgo de... Porque es como cualquier herramienta, de que se use para el autoritarismo, ¿no? Para detectar, por lo menos un gobierno autoritario detecte o concuerde cuáles son las más probables, y no las fraudulentas, sino aquellas que correspondan a su disidencia política. Exacto, ese es uno de los peligros también. Pero hablando de los bancos, eso hace también que el crimen sea más difícil de cometer, ¿no? Por la inteligencia artificial que cada vez está ayudando más a estas instituciones para que, por ejemplo, ya que yo robo un banco y haga una transacción fraudulenta, es mucho más difícil. Es más difícil de hacer. Lo que pasa es que, escucha, no sé el cuento, les debo ese cuento porque es bien bueno. Ok. De una de los robos de banco más grandes de toda la historia. Es una cosa... Y si tú te pones a ver cómo lo hicieron, fue porque tenían que ser un amigo ahí que les pasaba la clave, ¿no? Era... o sea, tampoco era que Claro. se usaba mucha tecnología, ¿no? Está el error humano, ¿no? Ajá. Claro, la inteligencia artificial te quita ese error humano, ¿no? O sea, cómo... Sí, bueno, eso ya sería la ciencia social de cómo podemos ayudar con las Entonces, personas. ¿usted cuál es el futuro que nos aproximamos actualmente con la inteligencia artificial? O sea, Como dijo, nadie sabe el futuro. Nadie porque, sabe el o sea, futuro. pero a ver, lo tenemos que ver como una herramienta, pero no le preocupa en cierto punto. Porque, bueno, ahí por lo menos la otra vez, hace como un año, Elon Musk y entre otros líderes y empresarios pidieron que, mira, por favor, corten, o sea, traten de pausar un momento los avances que se han hecho con ChatGPT. Porque de verdad que como Ah, sí, yo vi que- tenemos miedo de a dónde vaya a llegar. Pidieron ralentizar. Ahí tenemos un problema. Porque fíjate, estas herramientas, vamos a poner con la tecnología anterior a la inteligencia artificial más revolucionaria, que es el Internet. Ok. Internet cambió todo. Entonces, llega el Internet. Y el Internet todavía está muy desregulado, cuando en cierta forma lo necesita. Las redes sociales necesitan regularse por una cantidad de problemas y cuestiones que están teniendo. El problema que tenemos es que la gente que debe regular este tipo de herramientas es la que menos idea tiene de esto. Y aquí pídense el juicio que le hicieron, la interpelación que le hicieron a Zuckerberg en el Congreso. Ah, sí. O sea, el Zuckerberg parece que se preparó para responder las preguntas, o sea, tuvo un entrenamiento, Sí, toda una vaina, sí. y cuando le llegaron le preguntaron cosas tontas como, mira, ¿y cómo que Facebook hace dinero? Y el tipo, tenemos publicidad. Como la que le hicieron el jefe de TikTok, el pobre singapureño, que creía que era chino. Exacto. Entonces, la gente que tiene que regular este tipo de tecnología no tiene ni idea Claro. de este tipo de de cómo funciona este tipo de tecnología, y eso es un problema, ¿no? Porque, y esto es una cosa que la materia que nosotros vimos de la modernidad, Ajá. viene que los cambios materiales que estamos teniendo a nivel de sociedad humana son mucho más acelerados de lo que nosotros podemos adaptarnos a los mismos. Okay. O sea, la cosa cambia más rápido de lo que nosotros como sociedad pudiéramos adaptarnos, ¿no? Ujú. Y eso es un problema. Claro. ¿Por qué? Porque
sale una nueva tecnología, no la comprendemos muy bien, se está utilizando y pueden pasar cosas como el ejemplo que les di del muchacho que le dispararon porque el algoritmo de la policía estaba cejado. Claro. Claro. Está muy bueno ese punto para concluir, pero también quería, profe, esto es algo personal, quería hablar de esto, por ejemplo, Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, hablando del transhumanismo, que es el tema que más me apasiona de lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, con Neuralink y todo esto, porque es un conflicto ético lo que está pasando. Puede relacionar lo que está pasando, por ejemplo, en 1984 ya ha pasado con muchos gobiernos, ya es algo muy parecido a lo que pasó, y dicen que George Orwell predijo lo que está pasando. Se puede decir que Aldous Huxley predijo lo que está pasando con el transhumanismo actualmente, Coño, cuando yo me leí ese libro, ahí lo interesante es que lo de Huxley pareciera que tiene esto, porque él, mientras que Orwell habla de como que la vigilancia a partir de la tecnología y la cohesión, Huxley lo que predice es que el entretenimiento barato y abundante nos va a volver en focas o... Sí, nos atonta, ¿no? Sí, es eso, nos duerme, lo que pasa es que la expresión numb us. Ok. Pero es la expresión en inglés, como no es... ¿cómo es que es traducción? Bueno, pero no controla. Cuando les hablaba de que tenían que editar este tipo de partes, la que tienen que llegar a cortar el video para que yo no me vea tan tonto, ¿no? O sea, para que yo me vea bien, ¿no? O sea... Todo lo contrario. Pero... sí, que la inteligencia artificial, lo que plantea Huxley es eso, que a través del entretenimiento vamos a estar controlados y con drogas y con eso. Bueno, cualquier persona que se dé cuenta de que pasa más de una hora scrolleando tonterías, claro, se da cuenta de que hay algo de Huxley en el mundo. Definitivamente hay algo de Huxley en el mundo que vivimos, ¿no? Por eso la ciencia ficción, cuando se materializa, es que uno se queda como que cucha. Claro, da miedo otra vez. Da miedo, ¿no? Pero bueno, antes de terminar, porque voy a hablar de este concepto que yo le dije que adelante. Yo hice una promesa a medida que estamos hablando de hablar de Santo Tomás de Aquino. Verdad, vamos a hablar. Y quiero como que tener este punto porque retomando ciencia ficción, una de las famosas películas que hablan de la inteligencia artificial rebelde es Matrix. Ajá. Curiosamente está el corto de Animatrix. Okay. En el corto de Animatrix toda la guerra entre la broma se da porque nosotros somos racistas con los robots, aunque el término racista no es propiamente apropiado, o sea, somos discriminatorios contra los robots y eso hace que los robots se subleven contra nosotros, ¿no? Que sabiendo un poco el estado de Lily y Lana Wachowski, ahorita uno puede entender de dónde es ese reacio contra la discriminación. Y es que aquí hablan viniendo con Santo Tomás. En estudios liberales en la Metropolitana, que es mi pregrado, tenemos una materia que se llama Filosofía de la Persona Humana. Todo el mundo ve la vaina y dice como que pero eso es como que redundante, porque todas las personas son humanas, ¿no? O sea, es como lo mismo, ¿no? Pero el término persona, cuando surge así como tal, lo utiliza Santo Tomás. Porque Santo Tomás se tiene que referirse a elementos que son como nosotros, que poseen las mismas capacidades de racionalidad, de pensamiento, de conciencia, pero que no son humanos. No sé si fue Santo Tomás el mismo que dijo que la Santísima Trinidad son personas, son las tres personas. Las tres personas, claro. Porque y la gente decía, no son personas, bueno, Jesús sí, pero ¿cómo hacer Dios o el Espíritu Santo una persona? Pero... Es porque una persona es eso, es algo... Es como nosotros somos personas, pero no todas las personas son humanas para Santo Tomás. Él habla específicamente de los ángeles. Claro. Porque un ángel tiene conciencia, un ángel tiene tal y tal, pero no es humano. Entonces él inventa esta categoría de persona para referirse a eso, ¿no? Entonces podríamos pensar en la inteligencia artificial o lo que venga ahorita como una persona. Como una persona. Y eso yo creo que es el plan para convivir exitosamente con ella. ¿Por qué? Porque imagínate una cosa con conciencia, luego ocurre lo que ocurre con la humanidad, que nuestro propio... O sea, esa maldad que se lleva por dentro se le aplica, ocurre la rebelión, como pasa en esta película en Animatrix, ¿no? Entonces creo que ese concepto de Santo Tomás de persona hay que traerlo porque, o sea, no sé, yo no soy muy religioso, no creo mucho en los ángeles, pero este va a ser como la primera... Vamos a tener la primera vez que vamos a interactuar con una persona no humana. Buenísimo. Luego lo que plantea Santo Tomás es una persona y la primera vez que lo vamos a hacer. Okay. Vamos a hacer. O sea, hay que tratar cuando eso pase, hay que tratarlo como persona. Uy, Dios mío. Wow. Con los mismos derechos
y la misma categoría. Porque es una persona, pero no humana. Humana. Claro. Wow. Siento que no hay mejor manera de concluir. Sí. Bueno, muchísimas gracias al profe Diego Bautista por acompañarnos aquí en este episodio de Le damos Polihistórico. un sticker a usted de Polihistórico, de recuerdo. Sí, bueno, muchísimas gracias, profe. Si tiene algo que decir, una cosa para lo último que tiene. Ya, quería concluir era que- Buenísimo. con Entonces- ese pensamiento, sí, interesante, ¿no? Muchísimas gracias al profe Diego Bautista por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos una vez más en Polihistórico. Feliz año, nuevo episodio en este año nuevo. Y bueno, Así es. nos despedimos. Chao. Suscríbete, dale like. Chao. Chao.